Y bueno, hoy no hubo pan, pero había galletas, ¿verdad? Gracias a Dios por su misericordia y porque sí hay palabra de Él. Lo que un servidor busca cada 8 días es precisamente eso, omitir mis palabras y buscar que la palabra del Señor sea clara a su pueblo, a un servidor y a su pueblo. Como vieron en redes sociales, el título decía roca de protección o destrucción. También podríamos titular este sermón como ¿te refugias o te destruyes? Y el pasaje que vamos a estudiar es Romanos 9 del 9:30 hasta el capítulo 10 versículo 4. Pero antes de entrar en materia, quisiera que reflexionáramos qué tanto se valora en nuestros días y en nuestra sociedad los logros personales. ¿Qué tan valiosos son nuestros logros personales? Me atrevería a decir que no hay nada que se valore más como las metas autoimpuestas y logradas. Lo que haces por ti mismo sin importar qué tengas que hacer para llegar ahí. Si tú te pusiste la meta y lo lograste, bravo, ¿sí? Se aplaude, se incentiva a que seas una mejor versión de ti mismo, a que seas más grande, a que seas más exitoso, a que tengas más dinero, a que tú hagas por ti lo que tú quieras y creas que es bueno para ti. Y todo esto que logramos es para nosotros y por nosotros, y no puede nadie cuestionarnos, ya que tuvimos nuestras razones que nadie más conoce para hacerlo y llegar a donde estamos. Era mi meta, yo la tuve que llevar a cabo, y si tuve que desamparar a alguien o lastimar a alguien en el camino o ignorar a alguien en el camino, lo siento mucho. No es cierto, no lo siento mucho, simplemente yo voy a mi meta. Eso es como estamos viendo ahorita. Tenemos que cumplir nuestros sueños, nuestras metas, ser quien deseamos ser, quien anhelamos ser, y muchas veces se ve de maneras hasta románticas. De repente podemos ver gente que habla, ¿qué te diría tu niño interno si se topara contigo? ¿Lograste las metas que querías? ¿Cumpliste los sueños que tenías cuando eras niño? ¿Sí? Y todo esto, ¿a quién está enfocado? A mí. Y yo, encontramos muchos eslogan como porque yo lo valgo. ¿Quién sabe dónde es este? Palacio de Hierro. Porque yo lo valgo, ¿sí? Y vaya, es lo que me lo merezco, decimos, ¿no? Encontramos coach y encontramos consejeros y encontramos un montón de gente que motiva a las personas a enfocarse en sí mismas y en sus logros y sus propios méritos, lo que merecemos. Lamentablemente, este tipo de frases se van introduciendo en nuestras mentes y en nuestras vidas. Es cada día más común escucharlas y entonces se nos van normalizando a nosotros y las comenzamos a creer y peor aún las comenzamos a vivir, a querer llevarlas a cabo y pues lo aplicamos. Lamentablemente esto muchas personas lo llevan o lo podríamos llevar al ámbito de la salvación. Muchos, más de los que creemos, pueden estar en este punto en el que ya se mezcló en nuestra cosmovisión esta manera de ver la vida, medida en nuestros logros personales, que buscamos aplicarla también a la salvación. Si yo le pregunto a cada uno de los presentes unas preguntas muy sencillas, les voy a pedir que no contesten, simplemente lo piensen para ustedes. Si tú mueres el día de hoy, Dios no lo quiera, pero si tú o yo morimos el día de hoy, nos acostamos a dormir, ya no despertamos, pacíficamente, sin dolor, tranquilos en casita,
con la persona que amamos, y ya no amanecemos mañana. La Biblia habla de dos lugares nada más para ir: el cielo o el infierno. Si tú te mueres hoy, ¿a dónde vas? Piénsalo. Si la respuesta es al infierno, si tu respuesta inicial y sin dudas es me voy al infierno, entonces no dejes de poner atención. Esta predicación te urge, es de vital importancia para ti. Porque vas a conocer y a escuchar tal vez una vez más cómo puede cambiar esa terrible perspectiva que tienes. Y no la perspectiva, sino la realidad de a dónde vas. Ok, ahora, si tu respuesta no fue al infierno, sino fue al cielo, voy a hacer entonces otra pregunta. Supongamos que sí, moriste hoy, llegas a la presencia de Dios y Él te pregunta, aquí pon tu nombre, fulanito o fulanita, ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? Insisto, no contesten en voz alta, piénsalo para ti. Si tu respuesta en tu mente fue, yo no merezco entrar al cielo, yo no puedo ganarme el cielo, pero creo que Jesucristo murió y pagó por mis pecados y eso me da el derecho de entrar. Su justicia, no la mía. Si esta fue tu respuesta, felicidades. Si hoy mueres, vas a ir al cielo. No una respuesta que te sepas nada más, sino una respuesta que creas verdaderamente. Si tu respuesta fue cualquier otra cosa, porque fui a la iglesia cada 8 días, o porque fui bueno, porque no fui tan malo, porque ayudé a mucha gente, porque traté de hacer buenas obras, porque fui pastor, porque di mucha limosna a los mendigos, porque ponle lo que tú quieras que hagas para ganarte el cielo, porque me bauticé, porque siempre hablé bien a los vecinos, porque nunca dije malas palabras, ¿sí? Cualquier cosa que tú pongas aquí que no sea Jesucristo y tu fe completa en Él, quédate, no saques el teléfono, no te distraigas. Esta predicación es de vital importancia para ti. Según la Biblia, el mundo está dividido en dos tipos de personas: salvos y perdidos. En términos judiciales sería justificados y condenados. Pablo en esta ocasión hace una referencia a palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede leer del 30 al 32 de Romanos 9, por favor? ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Ok, hasta ahí, gracias. ¿Qué pues diremos? Es una manera peculiar de Pablo que siempre utilizaba para dar conclusión. Y aquí está dando conclusión. ¿Qué está concluyendo? Recordemos lo que hemos venido estudiando en las semanas pasadas, que es el tema de la soberanía de Dios, la elección de Dios hacia el ser humano, una elección incondicional o no condicionada, pero con una responsabilidad del ser humano de responder positivamente al Evangelio, que es la buena noticia de que hay perdón de pecados y vida eterna para todo aquel que cree que la muerte de Jesucristo es el pago por todos sus pecados, y la resurrección de Jesucristo es la garantía de que somos aceptados por Dios, no por nuestras obras, sino por la fe en su Hijo, lo que nos da derecho de ser llamados hijos de Dios. Ok, lo mismo que pasa hoy, pasaba con los romanos.
y lo que estaba hablando Pablo a los romanos. Pablo habla de los gentiles. En aquel tiempo el judío veía al mundo dividido en dos grupos de personas, judíos y gentiles. ¿Qué significaba gentil o quién eran los gentiles? Todos los que no eran israelitas eran gentiles y todos los gentiles eran paganos. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Pues digamos que adoraban a dioses, vivían lejos de la justicia de Dios, vivían en un desenfreno absoluto, ya que sus falsos dioses no solo permitían hacer cosas malas y perversas, sino que en muchas ocasiones les exigían hacer cosas aberrantes para adoración de ellos. Voy a dar solamente un ejemplo. ¿Quién escuchó hablar del dios Moloch? Moloch era un dios de los cananeos. Y él, para bendecir una casa, solo exigía un pequeño sacrificio. El primogénito. ¿Dónde? En los cimientos de la casa. Si abajo había chamaco, había bendición para la casa. Si abajo no había chamaco, no había bendición para la casa. Y no es que tuviera un cuartito ahí abajo de los cimientos. Es que echaban al escuincle o al joven, dependiendo cuándo se construyera la casa, echaban al primogénito y empezaban a construir la casa encima de él. Él moría debajo de la casa. Y era una exigencia de Moloch para dar su bendición a una familia. Y los cananeos a enterrar chamacos. También se quemaban bebés vivos, entre muchas otras cosas terribles que hacían ellos, que exigían estos falsos dioses como sacrificio. Por otro lado tenemos a los judíos, quienes más o menos unos 1600 años atrás recibieron un código de comportamiento llamado la ley, que les guiaba a la santidad inalcanzable del único Dios verdadero. Y aquí empezamos con un poquito de confusión. Si nos basáramos en el comportamiento de estos dos grupos, es decir, los judíos y los gentiles, ¿quién merecía el perdón de sus pecados? Basándonos en el comportamiento, en su manera de actuar, ¿quién merecía el perdón de los pecados? ¿Los judíos que seguían la ley o los gentiles que vivían de manera desenfrenada? No. Ninguno. Ninguno merecía el perdón de los pecados. Porque el judío que buscaba seguir la ley pecaba igual. Renegaba en contra de Dios, mataban a los profetas de Dios, hicieron cosas aberrantes, ¿sí? Desobedecieron a Dios flagrantemente en muchas ocasiones. Entonces, ¿merecían perdón de sus pecados? No, ni los judíos ni los gentiles. Este es el gran problema, que no sabemos o no queremos entender que nuestro comportamiento, hago una pausa, nuestro comportamiento no tiene nada que ver con nuestra salvación. Voy a repetirlo, nuestro comportamiento no tiene nada que ver con nuestra salvación. Si tú crees que tu comportamiento influye en tu salvación, déjame decirte que no has entendido el Evangelio por completo. Quiero que veamos un ejemplo. Vamos a Lucas 23, del 39 al 43, por favor. Lo repito, Lucas 23, del 39 al 43. Gracias. ¿Alguien que quiera leerlo con una voz así fuerte? Sí.
Nosotros, es que son dos versiones, solo lees el de arriba. Sí. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron las Más este. Mas ningún mal hizo. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a Israel. Entonces Jesús le dijo, es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, muchas gracias. Las diferentes versiones de la Biblia le llaman malhechor, ladrón, revolucionario o criminal. ¿Sí? Son las 4 traducciones que tiene la palabra que se usa en el griego. Esta persona que creyó que Jesús era el Mesías, porque dice, no temes a tu Dios cuando estás en la misma situación, en la misma condenación que Él. Él creyó que Jesús era el Mesías, aun cuando lo estaba viendo morir. Quiero preguntarles, ¿qué tantas cosas buenas pudo hacer después de creer en Jesús un malhechor que estaba a punto de morir? ¿Se bajó y ayudó a una anciana a cruzar la calle? ¿Fue y donó sus cosas a los pobres? ¿Se bautizó? ¿Compartió el evangelio con alguien? ¿Qué hizo bueno este hombre? No hizo nada, porque eso ni siquiera cuenta como una obra. Porque el Espíritu Santo le reveló y le permitió tener el arrepentimiento y fe en el último momento de su vida y no tuvo manera de enmendar nada de lo que había hecho. Seguramente esta persona era un asesino y un ladrón y quién sabe cuántas cosas más. Era alguien que vivía fuera de la ley y que no alcanzó a hacer ninguna sola buena obra después de creer en Jesucristo. Nada. Y Jesús le hace una promesa que ya quisiéramos escuchar todos esta mañana. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni se bautizó. O sea, el siguiente acto de obediencia después de que crees en Jesucristo es bautizarte. ¿Sí? Vemos a muchas personas en el Nuevo Testamento, en los evangelios, creyeron y se bautizaron. Y en los Hechos, creyeron y se bautizaron. Creyeron y se bautizaron. Y el bautismo es importante porque es un mandato del Señor Jesucristo. Y es algo que es un testimonio público de lo que ya pasó acá adentro. Ni eso alcanzó a ser este hombre. ¿Y dónde está? En el cielo con nuestro Señor Jesucristo, gozando de su presencia desde hace 2000 años y contando. Y no pudo hacer nada bueno, no dio frutos de arrepentimiento, no alcanzó a mostrar, por sus frutos los conoceréis. Pues no, a este lo conocemos sin frutos y es hijo de Dios y está en el paraíso. Sí está. Este es de esos salvos como por fuego, ¿no? Que pasó de panzazo casi. Pero no, entró con la cabeza en alto al cielo, porque el Señor Jesucristo le perdonó todos sus pecados y le dio la vida eterna porque Él depositó su fe en Jesús. Simplemente depositó toda su confianza en Cristo como el Mesías, como ese rescatador que viene de Dios para librarnos de nuestro pecado y de sus consecuencias. Los judíos, regresando a Moisés, cuando él recibe la ley y la lleva a los judíos, justo después de recibir la ley, entendieron que para ser salvos tenían que cumplir todos los mandamientos, que dicho sea de paso es imposible cumplir. ¿O hay alguien que sí pueda? Alguien que diga, yo nunca he roto ni uno de los mandamientos. Y con uno que rompamos, la palabra dice que quebrantamos la ley completa. Con uno. Con un solo mandamiento que quebrantemos, estamos quebrantando la ley completa. En este punto puede haber quien diga, a ver, espérame, qué mal. Qué mal que Dios les dé a los seres humanos una ley con la encomienda de cumplirla y la hace imposible de cumplir. Si Dios le dice al ser humano,
tienes que vivir de esta manera. Pero eso es imposible. ¿No nos diría esto que hay algo más? Que entonces el propósito no es cumplirla, sino que hay un propósito más alto y más profundo que ello. ¿Cuál sería entonces el propósito de la ley si no es que la cumplamos? Porque no podemos cumplirla. Sí, la idea es esa, apegarnos lo más que podamos. Pero lo que nos está hablando, nos está dejando ver, la ley nos deja ver el carácter de Dios, la perfección de Dios, ese Dios 3 veces santo. Y vaya, la ley, el propósito de la ley no es meramente cumplirla. Ya lo aprendí ya. Hay un ejercicio que se usa muchas veces cuando se va a hacer contratación de personal masiva y se ponen personas en mesas individuales y se les da una hoja. Y la hoja dice: lea por favor con atención y detenimiento todas las instrucciones y conteste las preguntas. Conteste de acuerdo a lo que se le pregunta. Entonces, la primera pregunta dice: ponga su nombre en la parte superior. ¿Y la gente qué hace? Pone su nombre. Y después dice: ponga en la esquina superior derecha un cuadro si usted es mayor de 30 años o un círculo si es menor de 30 años. Y empieza a dar un montón de instrucciones absurdas. Te pide que voltees el ejercicio y hagas unas divisiones o unas multiplicaciones atrás. Y después te pide que lo regreses y que encierres en círculos, triángulos y cuadrados. Y ya cuando la hoja parece que la agarró un chamaco de kinder, llegas a la última instrucción que dice: si has leído con detenimiento y atención todas las instrucciones, simplemente contesta la primera. Era claro lo que decía arriba: lee con atención y detenimiento todas las instrucciones y después contesta conforme a lo que se te pide. Y hay quien entrega su examen con su puro nombre y saben que ya están un paso adelante, y los demás lo entregan como hoja de niño de kinder rayonada por todos lados, y pues no hay comprensión lectora. Algo así es lo que pasó con la ley. El judío se enfocó tanto en cumplir el mandamiento que no se percató que el propósito de la ley no era cumplirla, sino conocer a Dios, su santidad, y entonces darse cuenta de la necesidad que hay en el ser humano. Lamentablemente, hasta nuestros días estamos en la misma situación. ¿Cuál es entonces el propósito de la ley? Vamos a Romanos 3, 20 al 22. Eso ya lo estudiamos, entonces lo vamos a ver así rapidito. Romanos 3, 20 al 22. Échale. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mención de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie. Conocer la santidad de Dios
la voluntad de Dios, nuestra naturaleza pecaminosa, la rebeldía de nuestro corazón y por ende la necesidad de un Salvador que es Jesucristo, ese es el propósito de la ley. Que entendamos eso. Dios es santo y perfecto, yo soy pecador, no puedo acercarme a Él. Jesucristo, quien sí cumplió la ley, Él es el único que puede llevarme al Padre. Ese es el espíritu de la ley. Ese es el propósito de la ley, que nosotros lleguemos al punto de darnos cuenta, soy pecador y yo no puedo hacer nada por mí mismo. Tiene que venir alguien que sí pudo para llevarme. Pero el orgullo es tremendo. Y el judío, al igual que nosotros o muchas de las personas hoy en nuestros días, no estaba dispuesto a renunciar a sus propios méritos. El judío vivía orgulloso de que él era judío elegido por Dios como pueblo y de que él era cumplidor de la ley. Y Pablo sigue diciendo, tropezaron en la piedra de tropiezo, termina ahí al final del 32, y el 33 dice, tal como está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca de escándalo. Es una referencia directa a Isaías 8:14, si van y lo leen, está exactamente igual. Y también, no solo es una referencia a Isaías, son palabras del Señor Jesucristo en Mateo 21, 42 al 44. Ahí sí vamos, por favor. Mateo 21, 42 al 44. Quien lo quiera leer, aquí hay micrófono para que también se escuche y se grabe. Mateo 21, 42 al 44. ¿Quién dijo yo? A pasarle el micro. ¿21, 42 al 44? Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Porque, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Qué palabras más duras. Al mismo tiempo también es una referencia al Salmo 118, 22, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. ¿Quién es esta piedra principal? Y el que en él crea no será avergonzado. Nuevamente Pablo nos deja muy claro, con al menos 3 referencias al Antiguo Testamento, hablando de Jesucristo, hablando 800 años antes, 1000 años antes, y no recuerdo la otra fecha. Pero desde entonces se había hablado de que Jesucristo iba a ser una piedra desechada por los constructores, que iba a venir a ser la piedra del ángulo, es decir, lo que soporta toda la estructura del reino a final de cuentas. Pablo deja muy claro que las obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. Este ejemplo que voy a dar choquea la cabeza y seguido hasta asusta un poco. Si yo soy un verdadero creyente, si yo verdaderamente creo en Jesucristo como mi Salvador, vine a Él en arrepentimiento y fe, y soy un hijo de Dios, y ahorita voy a mi mochila y saco una pistola y salgo allá afuera y mato a un policía y luego me mato yo, ¿voy al cielo? Y aquí nos dividimos.
Ahorita no se me adelante, hermanita. Ahí vamos para allá. Si yo verdaderamente soy hijo de Dios y por alguna razón que se me botó acá algo en el cerebro, me volví loco y hago eso. Si verdaderamente soy hijo de Dios, voy al cielo. Y esto choquea mucho. ¿Cómo mató y se mató? Mató a alguien más y luego se quitó la vida. ¿Sí? ¿Iré al cielo? ¿Por qué? Porque creí en Jesucristo. Porque mis obras no tienen nada que ver con mi salvación. Mis obras, para decirlo más claro, no van a complementar mi salvación. La salvación es estricta y puramente por fe. No hay nada más que pueda intervenir con la salvación más que la fe. Algo que decía mi hermana que es completamente cierto. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, por obediencia a Él no voy a matar a alguien ni a quitarme la vida. Soy un pecador. Soy propenso a pecar. Es más grave matar a alguien que mentir. Humanamente tiene consecuencias muy diferentes, pero delante de Dios, pecado es pecado. Las consecuencias van a cambiar, pero un pecado me separa de Dios igual que otro. Buenas obras que el Señor Jesucristo preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Los hijos de Dios vamos a buscar seguir las buenas obras. Pero si no las seguimos, eso no nos quita de ser hijos de Dios. ¿Sí? Eso puede acortar nuestra vida, traernos consecuencias, que vivamos apagados, que apaguemos al espíritu. Trae muchísimas consecuencias el no seguir las buenas obras. Pero no nos quita la salvación. Dice Pablo en el capítulo 10, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, hablando de los judíos. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Es decir, el judío y todo aquel que hoy día quiera complementar la salvación con obras, es alguien que está desconociendo la justicia de Dios, es decir, dicho más claro, rechazando la justificación en Cristo Jesús por poner su justicia propia. Yo soy tan bueno que completo la obra redentora de Cristo. ¡Qué aberración! Lamentablemente en la práctica lo hacemos. Ay, voy a hacer esto para que me vaya bien. Ay, voy a hacer esto para que Dios me bendiga. Ay, voy a hacer esto para caerle mejor a Dios, para agradarle más a Dios. Él me ama al punto de mandar a su hijo a morir en la cruz por mí. ¿Puedo agradarle más? ¿Puedo caerle mejor? ¿Me puede amar más que eso? Es ponerme en un pedestal muy alto, ¿no? Los judíos perdieron de vista la justicia de Dios, que puede ser otorgada al ser humano estrictamente por la fe. Y en lugar pusieron su justicia, la que ellos ganan al tratar de cumplir la ley y vivir de una manera moralmente correcta, al menos en apariencia. Todo aquel que vive de esa manera, es decir, tratando de ganar el cielo por medio de buenas obras, escuchen bien esto, está menospreciando la obra redentora de Cristo. Está demeritándola y poniéndose en un lugar tan alto que Él puede perfeccionar lo que Cristo ya hizo. ¿Sí notamos lo incoherente que suena esto? Muchas veces cuando estoy evangelizando uso este ejemplo. Digamos que yo tengo un Ferrari estacionado allá afuera. Del año, nuevecito, está impecable. Del año que sea, ¿verdad? Entonces yo le digo a Juan, te regalo mi Ferrari con llave de Corsa. Te lo regalo, es tuyo. ¿Ya es de Juan?
Aquí están los papeles también. Aquí están las llaves y los papeles. ¿Ya es de Juan? Yo ya se lo di. ¿Qué le falta a Juan para tenerlo? Agarrarlo. Porque esto, mientras esté en mi mano, los papeles y las llaves, si yo los dejo ahí para que los agarre y Juan no los agarra, el carro sigue siendo mío. Aunque yo ya lo regalé. Porque tengo otro puño de Ferraris allá en la casa guardados. Si yo ofrezco un regalo y tú no lo tomas, el regalo sigue siendo mío. Y es lo mismo que pasa con la salvación. El Señor Jesucristo regaló su vida. Murió en la cruz para justificarte. Ah, sí, gracias. Qué bonito. Y ahí está. Ahora, a veces hacemos algo todavía peor. ¿Qué pasa si Juan se levanta, viene, agarra los papeles, agarra las llaves y saca su cartera y me dice, pastor, ahí te van 5,000 pesos, muchas gracias? ¿Qué pasa entonces? Uno, ya no es un regalo, porque me está pagando por el Ferrari. Ahora, conocedores, ¿cuánto cuesta un Ferrari? Unos $300,000. ¿A pesos? Unos 6 millones de pesos. ¿Cuánto me dio Juan? ¿Se acuerdan? 5,000 pesos. No solo ya no fue un regalo, se convirtió en un insulto de Juan para mí. Porque quiso pagarme algo de 6 millones de pesos con 5,000 cochinos pesos. ¿Saben? Y se oye chistoso. Pero todo aquel que cree que puede completar la salvación de Cristo con sus obras está haciéndole eso, no a Juan, no a mí, a Jesucristo. Está queriendo pagar con centavitos la vida del Hijo de Dios, quien se entregó y murió de la peor manera para que tú puedas ser llamado Hijo de Dios. Si tú estás queriendo completar la obra de Cristo, si tú quieres ganarte el cielo por obras, estás pagando con centavos algo invaluable. Todo lo que hay que hacer para la salvación ya lo hizo Cristo. Lo único que nos corresponde es depositar nuestra fe en Él. Si añadimos a esa fe cualquier otra cosa, bautizarnos, obediencia, servicio, buenas obras, cualquier otra cosa que agreguemos a la fe para ser salvos, ya no es salvación. Ya no es un regalo. Ya no es un don divino. Ya no es fe. Son obras. Tenemos que renunciar a nosotros, a nuestros esfuerzos y entregarnos en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Ahora, no estoy diciendo que los creyentes no debamos obedecer y no debamos hacer buenas obras y no debamos nada de esto. El punto es el propósito de las buenas obras. Si yo hago buenas obras para ganarme el cielo, estoy mal. Porque estoy queriendo comprar algo que es un regalo y estoy insultando a quien me está regalando la entrada al cielo por la muerte de Jesucristo. Queriendo pagar algo que no se puede pagar ni con 1000 vidas, ni con todas las buenas obras del mundo, de toda la gente. Por otro lado, si tú ya crees que Jesucristo es tu Salvador, si tú ya depositaste tu fe y tú ya viniste en arrepentimiento y fe a Jesucristo, si tú ya lo has declarado como tu suficiente Salvador, ¿qué relevancia tiene todo este mensaje? De repente me tocó predicar en alguna iglesia que me dijeron, ¿y por qué predicaste el Evangelio? Somos puros creyentes. El punto es que el Evangelio lo cambia todo.
Y el evangelio en nuestras vidas no fue un momento que ocurrió hace 20 y tantos años en los casos de algunos de nosotros. El evangelio en nuestras vidas no es un momento donde, ay, conocí al Señor Jesús, qué bonito, mi vida cambió y ya. No, el evangelio sigue transformándonos día tras día, sigue retándonos, sigue confrontándonos. El evangelio es lo que hace que un creyente siga siendo transformado día a día. ¿Por qué? Porque el evangelio nos va a recordar que el pecado que estoy cometiendo ahorita o que voy a cometer al rato, que estoy planeando o sin planear, que se me chispoteó, fue la razón por la que mi Señor Jesucristo entregó su vida en una cruz. Y eso me debe llevar a la obediencia, a buscar la santidad, a perseguir el carácter, la santidad y la voluntad de Dios. Hablábamos del ejemplo de si salgo y mato a alguien. Si soy un verdadero hijo de Dios, no voy a matar a alguien. Si soy un verdadero hijo de Dios, no voy a procurar hacer tal maldad. Si soy un verdadero hijo de Dios, por conocer el carácter, la voluntad y la santidad de Dios, voy a tratar de imitar lo más que pueda la vida de Cristo y reproducirla en mi vida. No para salvación, sino por salvación. ¿Se entiende la diferencia? No para ser salvo, no para ir al cielo, sino porque voy a ir al cielo. Porque soy salvo, entonces yo me comporto de una manera diferente. Porque yo soy un seguidor de Cristo. Y Cristo dejó claro cómo quiere que vivamos. En amor, sacrificialmente, sirviendo a otros. ¿Sí? Si tú ya eres creyente, si tú has depositado tu fe ayer, antier, hace 5 años, hace 20, hace 40 años, 50 que entregaste tu vida al Señor Jesucristo, felicidades, gloria a Dios, que tanto has avanzado. Y yo sé que en la vida cristiana hay baches y subidas y bajadas y de repente estamos llenos de espiritualidad y buscamos servir y buscamos predicar y de repente estamos apagados y no buscamos ni leer la Biblia. El punto es que un hijo de Dios no se queda quieto y estable. Estático. Estable sí, estático no. Porque esto es una lucha de todos los días. Me gusta poner el ejemplo de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es que tanto tengo yo del Espíritu, porque el Espíritu Santo está en mí. Si yo soy creyente, el Espíritu Santo vive en mí. Y no se trata de qué tanto tengo yo de Él. La llenura del Espíritu es qué tanto tiene Él de mí. Siempre o muy seguido lo explico como una casa grande con muchas habitaciones. Todas las puertas, todas las habitaciones tienen llave. El Espíritu Santo está en lo que es recibidor y sala. Yo tengo todas las demás llaves que son las demás áreas de mi vida. Mi paternidad, mi matrimonio, mi trabajo, mi honestidad, mi testimonio. Todas las demás áreas de mi vida son las habitaciones. Y el punto es, para ser lleno del Espíritu Santo, es decirle al Espíritu Santo, aquí están todas las áreas de mi vida. Quiero que tú las controles. Entonces el Espíritu Santo tiene acceso a todas las habitaciones, todas las áreas de mi vida que necesitan un control de Él. Es decir, todas. No se trata de qué tanto tengo yo, porque yo tengo todo el Espíritu Santo. Él vive en mí. La palabra lo declara así. ¿Qué tanto tiene Él de mí? Esta mañana cuando me levanté, ¿le entregué todo? ¿O tengo guardada una llavecita del sótano que no le quiero entregar? O hay una habitación, un cuarto rojo que está cerrado con 3 candados y una cadena. Señales de no acercarse, ¿no? Necesitamos, como creyentes, entregar cada área de nuestra vida para que Él la controle. Porque entonces vamos a andar en esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y vamos a cumplir el propósito de Dios para su iglesia. Edificar cuando estamos aquí y predicar cuando estamos allá. Si tú todavía no has tenido este encuentro personal con Jesucristo, si no sabes cómo hacerlo o cómo tenerlo, si tú quieres conocer a Dios como Padre y a Jesucristo como Salvador, yo te pido que al final me hagas una señal, me digas, me mandas un WhatsApp y nos sentemos a platicar. Te urge
conocer al Salvador de tu vida. Lo necesitas desesperadamente porque el panorama que hay delante de ti es atroz. Y si tú ya eres creyente, no te desanimes, lucha, renuncia a ti, renunciemos a nosotros, a nuestros esfuerzos y vivamos para Él, porque Él lo merece, porque Él es digno de toda la gloria y la honra y la alabanza y el honor que podamos dar. Vamos a orar. Padre Celestial, te quiero dar gracias esta tarde ya, porque tú eres muy bueno con nosotros. Ninguno de los que estamos aquí merecemos que tú hayas enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarnos. Yo te agradezco por ese amor, por tu creación, por cada uno de nosotros y por la salvación que nos has brindado gratis a cada uno de los que ya hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Yo te ruego por aquellos que no lo han hecho, que tú les des fe, que tú los atraigas en arrepentimiento y fe para conocerte como Padre, para rendirse a Jesucristo como Salvador y Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la vida del apóstol Pablo y su ministerio, Señor, que nos deja tanto que aprender, y porque a través de él tú nos dejaste tu palabra, gran parte del Nuevo Testamento. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de cada uno de los presentes. Ayúdanos a vivir honrándote, ayúdanos a rendirnos a ti y a renunciar a nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.